yo hoy día quiero compartir un mensaje de la palabra y quiero compartir acerca del movimiento de la palabra. ¿Por qué del movimiento de la palabra? Porque la palabra tiene vida, amén. Tiene vida propia. Cristo es la palabra, Él se hizo hombre, amén. Pero la palabra en sí misma, esta palabra que usted tiene ahí en su Biblia, puede tener 1500 páginas, otros pueden tener, no sé, pero esa palabra tiene vida cuando se conecta con el corazón de una persona que está necesitada. Tiene vida en sí mismo y tiene movimiento. La palabra de Dios dice que la palabra es viva y es eficaz. Esa palabra que significa que es viva, significa que en sí misma tiene vida. Tiene vida en sí mismo. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque es independiente de mí. Es independiente de usted. Es independiente de cualquier persona que se pueda tomar la libertad de querer dar un dictamen o una apreciación o un juicio en contra de ella. La palabra, independientemente de esa persona, tiene vida en sí misma. Y la palabra no depende de la persona que pueda opinar acerca de ella, sino a sí misma se afirma y a sí misma se confirma. Eso es precioso. ¿Y por qué quiero hablar acerca del movimiento de la palabra? Porque la palabra no solamente tiene movimiento, sino que fluye. Y como fluye, nosotros tenemos que estar con una convicción en nuestros corazones que la obra de Dios se va a llevar a cabo en esta tierra conforme a sus planes, conforme a lo que el Señor Jesucristo dijo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Quiero leer lo que dice el libro de Lucas. Voy a leer el capítulo 21, verso del 36. Hemos tenido algunos pequeños problemillas con el tema del proyector, así que vamos a usar nuestras Biblias, amén. Vamos a usar nuestras Biblias. Yo sé que, ay, qué lindo, cuando el pastor habla un pasaje está allá en la pantalla. Vamos a buscarlo, y si de repente estamos avanzando un poco rápido, tome nota, amén, para que usted mismo o usted misma pueda verificar todo lo que se está diciendo. Porque recuerden que de todas maneras, digo verificar. ¿Por qué? Porque el que está parado acá adelante puede ser un mentiroso. No le crea nada de lo que él dice, compruébelo. Amén. ¿Cuántos van a comprobarlo? Amén. Entonces dice Lucas 21, voy a leer desde el verso 33, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el verso 34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen, dice. Y menciona algunos problemas, ¿no?, que se dan en el ser humano, de glotonería y embriaguez, dice, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Verso 35 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Verso 36: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta palabra es preciosa porque nos dice muchas cosas, pero la Biblia, la palabra de Dios, lo que el Señor Jesús está hablando, ha sido atacada siempre. Siempre ha sido atacada, y eso no va a cambiar, porque es la palabra de Dios. El mundo, dirigido por un malévolo, por un gobernante espiritual, nosotros no vemos a Satanás gobernando, vemos solamente reacciones malas y perversas en la gente, en los gobiernos, a través de las leyes. Pero en realidad Satanás es espiritual y gobierna temporalmente este mundo, y él lo que busca, este ser espiritual, es destruir al hombre, destruir la naturaleza del hombre, destruir la dignidad del hombre,
llevarlo a la miseria, a una miseria que haga que el hombre solamente busque acabar con su vida o simplemente terminar con todo. Y esta palabra ha sido atacada a través de la historia, ha sobrevivido a tantos ataques. Hitler la mandó a quemar, China la prohibió en su país, y todavía existen muchos países donde está prohibida la palabra de Dios. Pero a pesar de todos los ataques a través de la historia, todavía hoy la Biblia sigue existiendo y es el libro más vendido del mundo. Amén. Es el libro más impreso. Nada puede detenerla. ¿Por qué no se puede detener? Porque es la palabra de Dios. Entonces lo que Satanás va a tratar de hacer siempre va a ser, si no puedo detenerlo, voy a tratar de ocultarlo. Y es así como surgen muchas religiones. Hay religiones que surgieron en el año 600, que hoy día se han convertido en fundamentalistas, sacados de una locura. No voy a mencionar, porque no es el objetivo ahora, porque quiero hablar acerca de su palabra y cómo el movimiento de la palabra se mueve. Y cuando se mueve en el corazón del hombre, esto produce vida. Cuando se mueve en el corazón del hombre, cuando se mueve en una comunidad de hombres, comienza a producir no solamente vida, sino comienza a producir prosperidad, bondad, amor, muchas cosas que el hombre anhela en su corazón. Pero si Dios está fuera de su vida, no es posible que esto haya o ocurra. Ahora, a pesar de todos los ataques que ha sufrido la palabra de Dios en los últimos 2000 años, sobre todo, la palabra de Dios sigue vigente. Y la palabra de Dios no solamente es la fuente de Dios de vida, sino que además de ello, la palabra de Dios trae arte, trae música, trae arquitectura, trae historia. Si nosotros quitásemos la palabra de Dios de la historia, o sea, quedaría un gran vacío en la historia. Muchas de las cosas que se han descubierto han sido por causa de la palabra, por lo que está registrado en la palabra. Pero el objetivo de la palabra no es traer historia solamente como consecuencia, o traer cultura o traer arte. El objetivo de la palabra es que el hombre pueda conocerse a sí mismo y pueda conocer a Dios. Entonces, lo único que va a trascender, y esto es algo que sí o sí va a ocurrir, usted lo crea o no lo crea, el cielo y la tierra pasarán, dice la palabra, pero mis palabras, dice, no pasarán. O sea, lo único que va a trascender por siempre es la palabra de Dios. Todo lo demás se va a consumir. Vamos a ver un verso que está en Isaías 65, verso 17, y dice, porque he aquí, dice, yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Lo que pasa es que yo ahora estoy usando la Biblia textual y quizás suene un poquito diferente, pero es la misma traducción, pero yo estoy usando ahora la Biblia textual. Y de lo primero no habrá memoria, dice, ni vendrán más al pensamiento. Es claro que lo único que va a trascender es la palabra de Dios. Acá la Biblia en Isaías 65 nos está diciendo que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y de lo primero dice, no habrá memoria, ni vendrán más al pensamiento. Amén. El cumplimiento de esta palabra está en Apocalipsis 21:1, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dice, y el mar no existía más. Bueno, eso va a ocurrir. Amén. Eso va a ocurrir. Entonces, uno tiene que ver, y nosotros como creyentes tenemos que entender cómo se mueve la palabra, y tenemos que aprender a conocerla en nuestro corazón, cómo esta va a comenzar a obrar y va a comenzar a traer no solamente entendimiento, sino todo lo que ella quiere traer.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Conectarnos. Diga conmigo, conéctate. Dígale al que está a su lado, conéctate. Conéctate con lo trascendente. ¿Qué es lo trascendente? Lo que va a pasar, lo que va a ser permanente. Entonces tenemos que conectarnos con lo trascendente, con lo permanente, con su palabra, con su evangelio, con el plan de Dios, porque esto es lo que va a permanecer. Lo que va a salir de la boca de Dios, o lo que ya salió de la boca de Dios y está escrito y está establecido, sí o sí se va a cumplir. Crea la persona o no lo crea, se va a cumplir. Y esto, que es lo que estoy diciendo, es el movimiento de la palabra. Juan 6:63, el Señor Jesús nos enseñó algo muy importante acerca de su palabra. Y Él dijo, el Espíritu es el que da vida. Y cuando está hablando, y Él es la palabra viviente, y Él está diciendo que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, no hay que poner nuestra mirada, no significa que no vamos a hacer lo que estamos haciendo, sino que no pongamos énfasis, como bien lo leíamos en los afanes y las cosas que la vida misma nos roba y nos quita, para distraer nuestra mirada de Dios. Dice, las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Qué significa eso? Que lo que sale de la boca de Dios, es decir, su palabra, sí o sí se va a cumplir. Y a esto es a lo que me refiero cuando hablo del movimiento de la palabra, porque esta va a comenzar a fluir sola, y cuando comienza a recorrer, la palabra comienza a recorrer el mundo, busca encontrar un corazón, un asidero. Cuando el Señor habla acerca de David, adúltero y asesino, pero la Biblia lo llama un corazón conforme un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible? Pero si este es un adúltero, porque adulteró, y no solamente adulteró, mató a uno de sus hombres más fieles, que están mencionados como los héroes de David, es decir, los valientes de David. Urías, uno de sus hombres más fieles, y David lo mató por querer encubrir su pecado, porque se llevó a la esposa de Urías. Pero mi enfoque ahora no es hablar acerca de ese punto, solamente lo tomo como una referencia. Lo que quiero mencionar es que cuando la palabra comienza a fluir y comienza a moverse, amén, y así como Dios dice, los ojos de Dios están puestos sobre la tierra. ¿Y qué está buscando Dios? Un corazón sincero, un corazón que pueda reconocer quién es Él. Los ojos de Dios están puestos sobre la tierra y buscando un corazón, buscan un asidero. Y cuando la palabra comienza a fluir y comienza a correr, y cuando encuentra un corazón que está listo, ¿qué es lo que hace? La palabra de Dios se establece en ese corazón. Y cuando se establece en ese corazón, lo que va a ocurrir es que va a traer no solamente vida a esa persona, sino que va a traer toda una restauración total a la comunidad, al lugar de donde pertenece esa persona, o a esa persona, a su familia, a sus generaciones. Esto es bello lo que les estoy tratando de mostrar. Y quiero mostrarles un ejemplo sencillo de lo que les estoy mencionando, y lo quiero mencionar a través de Rahab. ¿Quién fue Rahab? La cananea Rahab, una prostituta. Dios escogió una prostituta. ¿Sabían que Dios escogió una prostituta para que sea parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? Ella no se escogió a sí misma, Dios la escogió. Pero algo ocurrió en ella que trajo una transformación, no solamente a su vida. Algo ocurrió poderoso. Ella pudo ver el movimiento de la palabra. Y nosotros tenemos que aprender a caminar cómo Dios se mueve, a aprender a identificar
¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está ocurriendo esto otro? ¿Cuáles son los planes que tú estás tratando de llevar a cabo, Señor, referente a mi propia vida o referente a los demás? Hermanos, los caminos del Señor son misteriosos. Amén. A veces nosotros queremos que plantamos para la redundancia, una plantita, ¿no? Una semilla de algo, y estamos al día siguiente esperando. Y volvemos a venir y seguimos esperando, ¿no? Y volvemos a venir y seguimos esperando. Y queremos ver ya resultados. Y esta plantita ya queremos que dé fruto. La palabra de Dios, tú y yo no sabemos cómo trabaja, porque quien la pone a trabajar es Él. Pero si tú confías en lo que Dios está haciendo, esa palabra va a dar su fruto a su tiempo. Amén. Y no seremos decepcionados. No he visto justo desamparado, dice la palabra, ni que su generación mendigue pan. Vamos a ver el resultado de la palabra. Entonces, vamos a ver el ejemplo de Rahab, esta prostituta que el Señor escuchó. Y perdonen que lo diga así, porque suena feo, es una palabra, para mí suena feo, pero perdonen ustedes, pero tengo que mencionarla, porque conforme nosotros veamos el movimiento de la palabra, siempre la palabra nos va a llevar a ver que no es acerca de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Él hace. Siempre es Él. Amén. Hebreos 11:31, cuando habla acerca de Rahab, dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció, dice, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Santiago 2:25 dice: asimismo también Rahab, la ramera, Santiago 2:25, estoy leyendo ahora, sí, ahí lo tienen en pantalla, no fue justificada por obras. ¿Qué dice? No fue justificada por obras. Ojo con ella. Ella no pertenecía, ella era cananea. Ella no pertenecía al pueblo de Dios. No era parte del pueblo de Dios. Ella vivía en Jericó. Ella era una mujer que se ganaba la vida prostituyéndose. Si ella hubiera sido parte del pueblo de Jacob, del pueblo de Dios, si ella hubiera sido parte del pueblo de Dios, ella no calificaba para ser escogida por Dios, porque la ley la hubiera fulminado, porque ella como prostituta merecía ser apedreada si se le encontraba en un acto de adulterio, en un acto con alguien. Entonces, ¿calificaba ella? ¿Era buena ella? Era prostituta, pero era buena. En la palabra de Dios lo que nosotros vamos a ver es que siempre la palabra va a romper nuestro esquema, nuestra esquema valorativo, porque en el reino de Dios la justicia de Dios se manifiesta por la obra de un solo hombre, nuestro Señor Jesús. Y vemos aquí en Santiago 2:25, asimismo también Rahab, la ramera, dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Quién fue ella? Vamos a ver rápidamente la historia de ella. Después de 40 años de vagar en el desierto del pueblo judío, la nación de Israel, ellos estaban listos para conquistar Canaán. Dios les había dicho: vas a entrar a esa tierra y la vas a... porque ellos tenían que llegar ahí, porque de ahí va a venir el Salvador. Amén. Tenía que nacer el Salvador. Jericó estaba en el camino, estaba al oeste del Jordán, y era una de las ciudades más difíciles de capturar, porque tenía fuertes muros con enormes paredes muy gruesas y rejas de hierro. Era una fortaleza. Jericó era una ciudad clave para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Ellos no podían llegar si no pasaban por Jericó. Entonces, si Israel no podía capturar Jericó, entonces los esfuerzos posteriores por cualquier tipo de conquista que ellos quisieran hacer para llegar a la tierra que Dios les estaba llamando a llegar, hubieran sido esfuerzos inútiles. Pero para que esto ocurra,
mujer que captó la palabra de Dios, vio el movimiento de la palabra, reconoció quién era Jehová de los ejércitos, pudo ver quién era el pueblo de Dios. Y ella porque Rahab viene de dos palabras, que no recuerdo, una de ellas significa Ra, el Dios, un Dios, el Dios Ra, y Hab, no me acuerdo, pero Rahab, un nombre compuesto, que estaba dedicada también a su misma naturaleza de su nombre. Y ella escuchó acerca del pueblo de Dios. Oye, yo no sé, pero ese pastor me cae bien. Es que sonríe mucho. No, yo no sé, pero el hermano, desde que va tu hermano a la iglesia, desde que va fulano a la iglesia, no sé, algo me gusta, pero no se quieren meter, pero escuchan, comienzan a sondear. Me encanta lo que estoy viendo. Y comienzan a sondear. Y ella comenzó a escuchar los testimonios, porque Jericó sabía quién era el pueblo de Dios. No porque ellos fueran algo grande o algo fabuloso, maravilloso, simplemente porque conocieron al Dios de ellos. Vieron cómo, y escucharon, no lo vieron, pero escucharon cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios destruyó a un imperio grandísimo. Bueno, no lo destruyó, más adelante lo destruyó, pero destruyó a los ejércitos del faraón, el primer imperio del mundo. Un pueblo pequeño, insignificante. No fueron ellos, porque ellos no estaban armados. Ellos salieron de Egipto, más bien cargados. Llevaban el oro que le habían regalado, la plata y todo. Estaban cargados con cosas. Estaban con su familia, con sus hogares. Y los ejércitos venían como son, con ejércitos, con todas las armas puestas para destruirlos. Y Dios los destruyó a ellos. Esta mujer se conectó. Algo hubo en ella. Y Josué, para hacer guerra contra esta ciudad, la Biblia nos enseña que él envió 2 espías para que entren a Jericó y aprendieran el estado de la ciudad para ver cómo ellos podían conquistarla. Y cualquier otra cosa que pudiera ser de valor para que ellos puedan tomar la tierra. ¿Cuántos saben que el hombre hace sus planes? Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y envió justamente a estos 2 espías, pero para lo que leemos el libro de Josué y veamos más adelante, usted lo puede leer en su casa, Josué 2 en adelante, usted se va a dar cuenta que los muros de Jericó no caen por la fuerza ni la prominencia del ejército de Dios, perdón, del pueblo de Dios, sino cae porque Dios derriba los muros. Pero de ese punto no vamos a hablar acerca ahora, porque yo quiero que usted se pueda conectar en este tiempo con el movimiento de la palabra, cómo la palabra se mueve y tiene vida en sí misma. La palabra tiene vida en sí misma y cuando uno se conecta con la palabra, se conecta con Dios, podemos ver el cumplimiento de los planes y de los propósitos que Dios tiene para determinado lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tiene planes para su vida. Amén. Conéctese con su palabra. Dios tiene planes para su vida. Conéctese con su palabra. Tenemos que conectarnos con la palabra. ¿Cómo vamos a ver los planes de Dios si no nos conectamos con la palabra? Entonces, los espías entraron a la ciudad y llegaron a la casa de Rahab, una prostituta que vivía junto a la pared de la ciudad. Es decir, vivía al lado del muro. Digamos, al lado del muro, ¿no? Su casa estaba al lado del muro. Vamos a ir ahí. Vamos a Josué capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 20. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera
que se llamaba Rahab. ¿Y qué dice? Posaron ahí. Qué bueno, me está siguiendo. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, no mintió, dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí. En esa primera parte no mintió, pero no supe de dónde eran, dice, ¿no? Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. ¿Mintió o no mintió? Mintió. Pecadora, eres una mentirosa, no mereces el cielo. Jugamos, ¿no? Prontamente. Y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los veros, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé, diga conmigo, sé. Otra vez, sé. Y le dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Ella no pertenece al pueblo, pero ella puede ver la mano de Dios sobre el pueblo de Israel. Ella puede ver la promesa que Dios les ha dicho, que ellos van a llegar a Canaán. Ellos tienen que llegar a la tierra prometida, a Canaán, a la tierra que Dios les ha prometido. Y su ciudad está en medio del camino. Y ella puede ver la mano de Dios Todopoderoso alrededor de ellos. Y si su casa o si su tierra, Jericó, en este caso la ciudad, está en el camino, ¿quién podrá detener a Dios en lo que se va a hacer? Nadie. Ella pudo entender en su corazón, pudo tener un reconocimiento claro de quién es ese Dios del que se está hablando. Amén. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. O sea, ustedes que deberían estar en temor, nosotros somos los que estamos así, ¿no? Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque estaban presagiando que muerte y destrucción iba a venir sobre ellos. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo habéis hecho, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Dice: ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo? Está reconociendo. ¿Qué está reconociendo? Que Él es Dios. Está reconociendo la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Está reconociendo quién es Cristo, quién es Dios. Amén. Verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis, le dice ella, por Jehová. ¿Hay alguien más grande por quien el hombre puede jurar? ¿Ella sabía quién era Dios o no? ¿Sabía quién era Jehová? ¿Por quién se está haciendo jurar? Por el más grande. Amén. Porque el nombre de Dios no se toma en vano, nunca. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis
nuestras vidas de la muerte. Miren cómo ellos le responden. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. ¿Qué están poniendo en juego? ¿Delante de quién? Delante de Dios. Porque todo lo que se está haciendo acá es delante del Todopoderoso. Amén. Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Tienen bien en cuenta lo que están diciendo. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, le dan a ella instrucciones. ¿Qué le dice? Tú atarás este cordón de grana. ¿Cuántos saben de qué color es la grana? ¿Ah? Rojo como el carmesí, ¿verdad? Dice: tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será, dice, su sangre será sobre nuestra cabeza. Bueno, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. O sea, ellos serán culpables por sí mismos, y nosotros sin culpa, dice. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Amén. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver una persona que se está conectando ¿con qué? Con la palabra, con el movimiento de la palabra. Hermanos, la palabra de Dios, cuando sale, está rodeando toda la tierra. ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Qué está buscando? Un corazón puro. Está buscando un corazón de gente buena. Un corazón sincero. ¿Por qué sincero? Porque un corazón sincero es un corazón que reconoce su condición delante de Dios y la miseria en la que uno vive cuando está separado de Dios. Esta mujer, pregunto, ¿tenía algo que perder al hacer esto? Ella arriesgó su vida, o no arriesgó su vida al asilar a los 2 espías. Arriesgó su vida, pero ella sabía algo poderoso. Ella sabía en su corazón que de todas maneras ese lugar iba a ser destruido. Lo sabía. Lo hermoso que podemos ver aquí en esta parte de la historia es que lo único que le dijo el espía fue: pon la grana, este cordón de grana, ponlo. Y obviamente todo el pueblo de Dios, cuando mirase ese cordón, ellos sabían que no iban a traspasar esa puerta, como la sangre del cordero que está puesta sobre los hijos de Dios, como la sangre que fue puesta en el dintel de la puerta. Todo el que ve, el ángel de la muerte, cuando viene, cuando ve la sangre, no va a traspasar esa puerta. Pregunto, ¿qué hizo Rahab? ¿Qué hicieron sus padres? ¿Qué hicieron sus primos, sus hermanos? A todos los que ellos porque ella protegió a un montón de gente. ¿Qué hicieron ellos para conseguir esta misericordia? Absolutamente nada. ¿Por qué?
Porque ninguno de nosotros podemos hacer absolutamente nada. La misericordia de Dios, la gracia de Dios es totalmente gratuita. Es totalmente gratuita. Pero ¿para quién está disponible? Para la gente que tiene disposición en su corazón de reconocer su condición. Rahab reconoció su condición. Era prostituta. ¿Eso era un problema? ¿Por qué no era un problema? Porque Cristo vino por pecadores. Él no vino por gente santa, gente buena o que se cree buena, o gente que piensa que no necesita, que deberían ponerle una velita también. Pero eso no pasa aquí. Amén. Él vino por gente que reconoce su condición de miseria y que lo único que puede hacer es inclinar su rostro y decir: Señor, ¿qué puedo decirte? Si ya estamos en Cristo, solamente agradecerte y caminar hacia el plan hacia el que tú nos has llamado. Pero si recién la persona está por conocer a Cristo, ¿qué le puede decir a Dios? Señor, solamente gracias, porque la misericordia de Dios está disponible. Rahab no importaba su condición, lo que importaba era su corazón y la actitud que tomó frente a su situación. Ella sabía que ella no podía hacer nada. Eso era una batalla para ellos perdida, para cualquier persona. Pero Dios honró la palabra de estos siervos, de los 2 espías. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos y todo lo que ellos hicieron fue hecho por inspiración de Dios. Ella, ¿por qué pudo ver la obra de Dios en su vida? Porque se conectó con el movimiento de la palabra. Es así como nosotros tenemos que conectarnos con la palabra. Ay, pastor, pero leer la Biblia todos los días debe ser aburrido. No. ¿Sabes cuándo es aburrido? Cuando no hay entendimiento. Y cuando tú todavía no entiendas muchas cosas, nuestra recomendación es: métete a la escuela de la palabra. Si no, anda a tu discipulado, escucha la palabra. Yo sé que para muchos no es aburrida, pero lo que tenemos que hacer es conectarnos con lo que ella quiere hacer. Cada vez que nosotros vamos en la palabra nos va a mostrar hacia dónde tenemos que dirigirnos, qué es lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que la fe, es decir, el creer, viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió con esta mujer? Le tuvo fe a Dios, pero ella pertenecía a otro pueblo, pero puso toda su confianza en Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo demostró que puso su confianza en Él? Porque desde que le habló a los testigos, puso como testimonio el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Júrame por Jehová, por tu Dios, al que tú estás sirviendo. ¿Por qué? Porque ella no está poniendo en cuestionamiento a ellos si ellos van a obrar bien o van a obrar mal. Lo que ella está diciendo es: Señor, tú vas a obrar y yo creo en ti. Lo que está haciendo es, está firmando su convicción de lo que está creyendo en ese momento. Entonces, nosotros no dependemos del mundo natural. Amén. Nosotros dependemos del mundo espiritual. El mundo espiritual es lo que rige este mundo. Y como hemos visto desde el inicio, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Qué es lo que rige este mundo? ¿Lo que vemos o lo que no vemos? Es lo que no vemos. Hay mucha gente que no entiende eso. Es pues la fe, dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mucha gente usa ese verso fuera de contexto. ¿Para qué? Porque quieren traer riquezas, quieren traer oro, quieren traer comodidad, quieren traer dinero, quieren traer todos los beneficios que sí están involucrados en la palabra de Dios como una consecuencia.
Pero cuando Él está hablando, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando de la obra de Dios en esta tierra. Porque luego, cuando tú comienzas a leer todo el libro de Hebreos, tú lo único que vas a ver es la obra de Dios en la vida desde Abel hasta los últimos hombres que mencionan. Y menciona algunos, no menciona a todos, pero lo comienza a mencionar. Por la fe Abraham alcanzó, por la fe Noé alcanzó. Y cada uno de ellos alcanzaron testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Nosotros no dependemos del mundo natural, dependemos de lo espiritual. ¿De qué dependemos nosotros? De la palabra de Dios que está suelta. Y la palabra de Dios está buscando asideros para cumplir el plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Lo espiritual siempre va a determinar lo natural. Siempre va a ser así. Siempre es así. Y Jesús lo dijo, la carne para nada aprovecha. Amén. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que la palabra no solamente es nuestro alimento diario, como el Señor Jesús lo enseñó en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino que lo que tenemos que entender es que la palabra de Dios es la que nos conecta con su plan. Pero pastor, cuando yo leo el libro de Mateo, por decir, comienzas a leer cómo digamos, las bienaventuranzas, o en Juan, cómo Él sanó al paralítico de Bethesda, o al ciego que nació ciego de nacimiento. ¿Cómo es que la palabra me va a conectar con mi vida, con mi plan, con el plan que Dios tiene para mí cuando yo leo estas historias? Porque pareciera que fueran dos cosas diferentes, pero no son diferentes. Todo lo que está escrito en la palabra está escrito como testimonio para que cuando tú recibas esa palabra, esa enseñanza, te llene, te inspire. La palabra inspirar significa ser lleno del espíritu del que inspiró esta palabra. En este caso, te inspire por medio del Espíritu Santo, te inspire para ver qué cosa es lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es el plan que Dios tiene? Entonces tenemos que entender esto. Y no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de la palabra de Dios. Si nosotros comenzamos a abrazar la palabra en nuestra vida, si nosotros comenzamos a tomarla para nuestra vida, esta no solamente va a cambiarnos, sino va a transformar nuestro destino. Va a transformar nuestra manera de ver las cosas. Va a transformar todo, porque todo lo transforma. Su palabra es suficiente para nosotros. El hombre no puede ayudar a Dios. El hombre no puede cambiar nada. Lo que el hombre tiene que hacer es conectarse. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conectarnos. Porque Él dijo, mis palabras no pasarán. ¿Cómo es que nosotros podemos trascender en este mundo? Por medio de su palabra. Por eso Jeremías decía estas palabras, y con esto ya voy terminando. Sea bueno, Jeremías 42:6, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Si yo entiendo la palabra de Dios, y que la palabra de Dios ya está establecida, Rahab se pudo conectar con la palabra de Dios. Ella se conectó con lo que Dios iba a hacer. Y ella, cuando vio todos los acontecimientos que iban a ocurrir, cuando ella vio lo que Dios hizo con Israel, con el pueblo de Dios, cuando lo sacó de Egipto, cómo destruyó a los ejércitos de Faraón, cuando escuchó todo eso, y sabía ella que tenía que pasar por Jericó, ella sabía que nada
iba a impedir lo que Dios iba a hacer. ¿Qué hizo? Fue inteligente. ¿Qué hizo? Se conectó. Y fue parte del plan de Dios. ¿Qué significa eso? Que ella fue inteligente y se conectó con el plan de Dios. Si yo entiendo la palabra de Dios, que ya está establecida, entonces, cuando nosotros comenzamos a entender lo que va a ocurrir con nosotros, es que nos vamos a conectar con el plan que Dios tiene en su vida. Imagínate, el último verso que quiero compartir, Mateo 11:6, y dice: bienaventurado, dice la palabra, o dichoso, que es lo que la palabra bienaventurado significa. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Gracias a Dios, Rahab no halló tropiezo en la palabra, amén, sino que decidió conectarse con ella. Veo la piedra angular, que es Cristo, que es el fundamento correcto. No la desecho, sino la uso como el fundamento principal para construir lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Dios quiere que entendamos el movimiento de la palabra y lo que la palabra va a hacer. Como la Biblia lo enseña desde Génesis 1, verso 2, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se mueve, contempla la tierra, buscando un asidero para cumplir sus planes y sus propósitos.